Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 30 de julio de 2018. Calendario económico para la jornada con cifras de inflación en Europa, puntualmente España, versión preliminar del mes de julio, con un descenso en vez de incremento, como el mercado estaba anticipando, pasando del 2.3 al 2.2%. En Alemania, la inflación también hace algo muy parecido en su versión preliminar del mes de julio, descendiendo del 2.1 al 2% cuando el mercado estaba esperando estabilidad. También en Europa tenemos indicadores de confianza económica, moderación un poco menos fuerte, pero pues en línea con lo que el mercado había anticipado en lo que es la confianza económica y la confianza del consumidor en línea en la versión final del mes de julio, menos 0.6. Hoy publicación de ventas pendientes de vivienda, que es un indicador entre comillas líder para el mercado inmobiliario estadounidense con una expectativa de leve crecimiento. Recuerden que en los últimos meses el sector inmobiliario ha mostrado signos de desaceleración. Desde el año pasado se mencionaba que esto se debía a problemas de oferta o de inventarios de vivienda suficiente para la venta, pero digamos que la construcción como tal no está reaccionando a algo que sería un poco o sería lo lógico que ya estuviera ocurriendo durante este año. En Asia cerramos la jornada con cifras de producción industrial en Japón, donde se espera un moderado crecimiento luego del fuerte impulso del anterior mes, y en China la versión definitiva del PMI manufacturero y no manufacturero, con unas lecturas pues que están en el terreno expansivo. De todas maneras, en el tema manufacturero, más cerca al 50 que a los 55 del sector servicios. Con relación a las noticias de las últimas horas, seguimos viendo eh, como toda esta lucha de índole comercial entre Estados Unidos y China. La semana pasada, como vimos, los Estados Unidos en teoría había alcanzado algunos acuerdos preliminares con Europa para dar inicio a unas conversaciones de libre comercio más amplias y de esta manera dejaba un poco aislado al gobierno chino. Sin embargo, durante el fin de semana se conoció que el gobierno de este país le ofreció al Reino Unido que una vez pues pase todo este proceso del Brexit, iniciar conversaciones de libre comercio. Vamos a ver cómo termina este forcejeo entre las dos principales economías del mundo. En Europa, funcionarios británicos, y a propósito de este tema del Brexit, y también por la falta de avance en estas negociaciones, ya sea por problemas de índole interna en el Reino Unido o porque sus pares europeos pues están esperando a que les den una propuesta un poco más formal, pues varios funcionarios británicos ya empezaron a trabajar en un plan B, entre comillas, un plan de emergencia en caso de que no alcance ningún tipo de negociación para el mes de marzo del próximo año, mes en el que teoría debería comenzar ya la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y para tranquilizar a los mercados, el gobierno italiano trató de alguna manera de negar que esté considerando la posibilidad de hacer un referendo en Italia para ver si se mantienen dentro del, o bueno, si mantienen el uso de la moneda euro como tal. Recuerden que esta es una de las grandes preocupaciones que tienen los inversionistas y es una de las razones por las cuales los bonos italianos han venido incrementando de manera importante sus tasas de descuento. En los Estados Unidos, los agricultores recibirán esos 12 billones de dólares a partir del mes de septiembre. Recuerden que es una forma para ayudarles a pasar esta temporada de altos aranceles chinos. Recuerden que China respondió a los aranceles estadounidenses, afectando principalmente el sector agrícola, que es uno de los que más ha apoyado la administración, o por lo menos apoyó de manera masiva al presidente Trump en las elecciones presidenciales. Con respecto a los mercados accionarios, abren un poco más distraídos, no tan concentrados en la temporada de publicación de resultados en los Estados Unidos, sino más enfocados en lo que serán las reuniones de los bancos centrales durante esta semana. Tenemos a la Reserva Federal, Banco de Inglaterra y Banco de Japón como entidades relevantes para los mercados internacionales. Esto lo ampliaremos en la sección de renta fija. Pero en general tenemos una apertura un poco débil de mercados accionarios para esta semana. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Natalia. En noticias corporativas, ya referentes a Facebook, esta compañía y su presidente fueron demandados en lo que podría ser el primero de muchos litigios por parte de los accionistas, los principales accionistas, luego de los decepcionantes resultados que fueron publicados la semana anterior referentes al segundo trimestre del 2018, que borraron cerca de 120 mil millones de dólares de su capitalización bursátil. Se acusa a Zuckerberg de no informar la desaceleración del crecimiento en sus ingresos, los márgenes operativos y el descenso de los usuarios activos que se registró en términos mensuales. Esta demanda busca convertirse en una demanda o digamos que en un proceso judicial colectivo y exige una compensación que aún no ha sido especificada por parte
digamos que de este grupo y de los principales accionistas. Avanza entonces la temporada de entrega de resultados corporativos, aunque son pocas las empresas que quedan aún por reportar. Vemos que ya 268 de las 500 que componen el Standard Poor's han reportado resultados referentes al segundo trimestre de este año, con una sorpresa del 87,97, casi un 88%, frente a la cifra de la temporada anterior, que estuvo alrededor de los 82%. Después de los decepcionantes resultados que tuvimos la semana anterior de Facebook y Twitter respecto al sector de tecnología, el mercado se prepara para los resultados de Apple, el gigante de tecnología, que serán compartidos al mercado el día de mañana y frente a los cuales los analistas mantienen una expectativa bastante positiva por las ventas de su nueva referencia de iPhone 8 y X. Durante la semana se conocerán resultados de Procter Gamble, Tesla, Pandora y Kellogg's, entre otros. El viernes, de hecho, Starbucks reportó un aumento del 1% de sus ventas durante el segundo trimestre y recortó sus expectativas de crecimiento por una menor expansión. Este ligero aumento en ventas fue atribuido a las ventas en Estados Unidos puntualmente, ya dado que el mercado chino pasó a una baja del 2% por una fuerte competencia y más regulaciones al reparto, con lo cual veíamos que las acciones al cierre del viernes y hoy antes de la apertura retrocedían cerca de un 2%. En cuanto a los futuros del Standard Poor's, vamos a ver que continúa esa tendencia positiva que hemos observado durante las últimas semanas. De hecho, alcanzaron el nivel de los 2.850 puntos, pero inmediatamente vimos un retroceso a la baja que lo ubica ahora sobre el nivel de los 2.820. Se mantiene la señal de corto plazo y de manera estructural al alza, donde el nivel de máxima pérdida pues se ubica ya un poco lejos, cercano al nivel de los 2.750, pero pues por el momento con lo que ha avanzado en la temporada de entrega de resultados, vemos que le da un impulso adicional en el mercado accionario para los Estados Unidos. En cuanto al mercado de divisas en las principales monedas, se ve un panorama predominantemente verde, donde la mayoría se mantiene en el terreno positivo. Vemos avances del 0,78 en la corona sueca y del peso mexicano también vemos un avance del 0,43%. Durante esta semana veremos algo de presiones adicionales en lo que serán las monedas de Latinoamérica, mientras se desarrollan las reuniones de los principales bancos centrales y la decisión que tome la Reserva Federal el día miércoles sobre las tasas de interés. Frente a la debilidad del dólar que hemos observado desde lo que fue finales de la semana anterior, el Real de Brasil continuó por cuarta semana consecutiva ganando y en el movimiento al alza, y se esperaría que el Banco Central de este país mantenga inalteradas las tasas, con lo cual pues no esperaríamos que se dé, digamos, un cambio en la tendencia que hemos visto durante las últimas semanas. El peso mexicano, como veíamos, pues es una de las monedas que gana el día de hoy y cerró el viernes con su mejor nivel en más de 3 meses, beneficiado por la puesta en marcha de las negociaciones del Telecán. En el mercado de materiales básicos, el cobre podría continuar afectado por la coyuntura que se desarrolla en Chile. Los trabajadores de la mina Escondida acordaron rechazar la última oferta de la empresa e irse a huelga, con lo cual pues sería entonces una presión, digamos que una noticia fundamental que genere algo también de presión a la baja para este activo. Y el oro, por su parte, retrocedió durante la jornada del viernes y tocó un mínimo de la semana por el avance del dólar previo al dato de crecimiento de Estados Unidos. En el mercado de petróleo vamos a observar que se ha recuperado entonces este activo para el corto plazo, aunque se tenía la señal de tendencia al alza desde el 24 de julio. Vemos que esta está siendo confirmada con el reciente ataque a ese nivel de los $69 el barril al alza. Ya estamos alcanzando niveles de los 70 en medio de una concentración de la tensión en el mercado de renta fija por las reuniones de bancos centrales, y el petróleo pues entonces recupera terreno, manteniendo como objetivo lo que sería el nivel de los $72 el barril. El dato de plataformas activas que fue publicado el día viernes mostró un aumento de 3 unidades y llegando pues al nivel de 861 unidades para esta semana, pero pues vemos que no genera, digamos, que algo de presión adicional en el corto plazo. Así que por el momento mantener monitoreo al nivel de los 72 y lo que sería el soporte cercano a los $68 el barril.
Gracias, Natalia. Con relación a los mercados de renta fija, como ustedes pueden ver, incrementos generalizados en las tasas de descuento de diferentes países y esto pues muy en línea con lo que será esta semana de importantes reuniones de la Reserva Federal, Banco de Inglaterra y Banco de Japón. Tasas de tesoros a 10 años alcanzando o acercándose a niveles del 3%, niveles no observados desde hace más de un mes. Y con relación al tema puntual de la Reserva Federal, si bien es cierto, no se espera decisiones de política monetaria o ajustes a la tasa de referencia, teniendo en cuenta que en esta ocasión, en teoría, no hay eh, rueda de prensa. Recuerden que va a haber una modificación de la Fed donde de ahora en adelante, en algún momento del próximo año, uniones van a tener rueda de prensa. Pero mientras tanto, seguimos con esa ausencia de la mitad de las reuniones de cada año y acá, por lo tanto, el mercado estará enfocado en el comunicado de prensa, viendo las expectativas sobre un posible sobrecalentamiento económico, si lo ven o no la ven, si existe un riesgo de que la inflación se mantenga alta por un periodo prolongado y que no sea transitorio como lo han venido manifestando, o en caso contrario también tenemos esta indecisión acerca de lo que señalaría la posible inversión de la curva de rendimientos como posible señal de una futura recesión. Entonces tenemos diferentes fuerzas acá que el mercado estará evaluando cómo la Reserva Federal las está asimilando. Y ese mismo día, miércoles, es decir, 1 de agosto, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos anunciará el plan de emisión para este trimestre, donde el mercado espera incrementar de manera importante las colocaciones, sobre todo en vencimientos a 5 años. Y esto en apariencia puede incrementar esa mayor oferta en esa parte de la curva, puede incrementar esa fuerza de aplanamiento de la curva de rendimiento. De acuerdo a JP Morgan, la colocación de tesoros durante este año fiscal como tal será el doble de la del año anterior, alcanzando 1.44 trillones de dólares. Para que se hagan una idea frente al tamaño de la economía colombiana, estamos hablando que esto equivale casi a 5 veces el PIB anual colombiano. Y por otro lado, también el secretario del Tesoro se mostró optimista sobre la dinámica económica estadounidense. Recuerden la promesa de campaña del presidente Trump de alcanzar un nivel de crecimiento de 3% anual. Pues bien, los economistas lo han considerado posible solo por esa reforma tributaria, pero para un solo año. El secretario del Tesoro, obviamente, defendiendo ese plan de gobierno, dice que esto va a durar de 4 a 5 años aproximadamente. Con respecto al Banco de Inglaterra y la reunión que se tiene agendada para esta semana, el mercado estará muy interesado en confirmar su expectativa de primer incremento en varios trimestres por parte del Banco de Inglaterra. Recuerden que la reunión es el 2 de agosto. Frente a la reunión del Banco de Japón, la semana pasada empezó con especulaciones de que se van a reunir para hacer un ajuste a la política monetaria expansiva y esto ha implicado presiones alcistas en las tasas de interés en Japón. Por eso el Banco Central de Japón desde la semana pasada anunció compras ilimitadas de títulos para mantener la tasa de largo plazo en niveles del 0.11%. Ha tenido que hacer 3 anuncios consecutivos durante la última semana, lo cual es bien inusual, como una manera para darle la tranquilidad al mercado que no va a cambiar su postura monetaria. La semana pasada debutó la nueva tasa de interés que va a reemplazar la tasa LIBOR. Recuerden que luego de esos procesos de investigación por manipulación de esa tasa LIBOR, pues se decidió hacer una modificación y esta es una tasa que fue diseñada por la Reserva Federal, por inversionistas y por bancos para tratar de solucionar los problemas o las debilidades que tenía esa tasa como tasa de referencia. Fannie Mae colocó 6 billones de dólares en títulos con tasa variable indexada a esta nueva tasa de referencia. Veremos cómo va a continuar avanzando este proceso. Recuerden que para el año 2021 se espera haber abandonado completamente la tasa LIBOR y estamos a la espera de todos esos títulos que tienen cupones indexados a la LIBOR de los anuncios de la modificación a esta nueva tasa de referencia. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden, es la semana de los bancos centrales en el mundo y damos inicio al reporte de Colombia, donde el día viernes y tal como el mercado había estado anticipando de manera generalizada, el Banco de la República también de forma unánime dentro de su junta decidió mantener la tasa de referencia inalterada en el 4.25%, como hemos referenciado. En estos meses tenemos estabilidad, estancamiento en ese proceso de reducciones de la inflación en Colombia. De hecho, hay algo de reversión hacia niveles del 4%, por eso era muy probable para el caso de la inflación sin alimentos, por eso era muy probable que la Junta decidiera hacer esa pausa adicional o extender el proceso de pausa. También
También el día viernes el Ministerio de Hacienda presentó el plan de presupuesto del 2019 por cerca de 259 billones de pesos, un incremento de casi 11% frente al presupuesto del 2018, con un recorte de inversión de casi 10%, gastos de funcionamiento aumentando a 157 billones, aumentando cerca de un 7%, y lo que se va a destinar al servicio de la deuda de 66 billones y de pago de pensiones de casi 40 billones de pesos. Hasta aquí todos los reportes macroeconómicos los dejamos con Natalia. Iniciamos la semana con lo que es el análisis del movimiento del índice Colcap durante la semana anterior. Vemos que continúa entonces esta caída, un retroceso del 0.72 durante la semana anterior. La mayoría de las acciones se mantuvieron en el terreno negativo. Vamos a ver que sobresale la caída de Cemex, un retroceso del 6,5% como resultado de las cifras financieras que fueron publicadas finalizando la semana, las cuales siguen mostrando deterioro en los despachos de cemento y de concreto, no solamente en Colombia, sino también vimos afectaciones fuertes en lo que fue los resultados en Panamá y Nicaragua, el primero de ellos por una huelga que duró pues un mes de los 3 que fueron publicados en esta entrega, y en Nicaragua lo que es la situación política que está generando algo de presión en lo que es el sector de construcción. Así que vemos la acción, continúa esta caída, esta ha sido una de las acciones más golpeadas durante lo corrido del año y se ubica en un mínimo histórico cercano a los 7.190 pesos por acción. Le siguieron las dos referencias de Cementos Argos, la ordinaria con un retroceso del 3,74% y la preferencial con una caída cercana al 3%. Pues esto, los resultados de esta cementera serán publicados el 14 de agosto, pero la acción se mantiene algo débil, influenciada un poco por las cifras de Cemex que podrían reflejar la debilidad del sector cementero en Colombia y por ende llegar, digamos que también a verse reflejadas en los resultados de Cementos Argos. Y en tercer lugar, por emisor, vemos que Grupo Sura retrocedió un 2,31%, llegando al nivel cercano a los 36.420 pesos, y razón por la cual fue modificada nuestra recomendación de compra a neutral. Llegó a lo que es nuestro nivel de máxima pérdida la acción, así que cambiamos lo que sería la recomendación de compra que teníamos vigente y la pasamos a neutral. Vemos que este ha sido uno de los emisores más golpeados también durante el año. No vemos reacción por lo menos en el corto plazo, pero seguiremos monitoreando lo que sería un nivel de reingreso para recomendación de compra sobre este emisor. Y en el terreno positivo, pocas acciones permanecieron en este terreno, pareció bastante leves, lo que fue Cana con un avance del 1,60%, acción que se mantiene sobre los 9.500 pesos, Banco de Bogotá con un avance del 1,42 y cercano de nuevo a ese nivel de los 70.000 pesos por acción, y Grupo Aval ordinaria avance del 1,29%, llegando al nivel de los 1.180 pesos. Así que vemos, se mantiene tendencia a la baja en la mayoría de las acciones que componen el índice Colcap, y razón por la cual al analizar y entrar a ver la gráfica del índice como tal, se mantiene la señal de tendencia a la baja, continúa sobre la tercera banda del indicador cercano al nivel de los 1.540 puntos, y debemos monitorear lo que sería el nivel de los 1.520 como soporte técnico de corto plazo y el nivel objetivo o digamos parte alta de este rango de negociación cercano a los 1.580 puntos. Mañana se conocerá la canasta definitiva del próximo rebalanceo del índice Colcap, pero les recuerdo entrará en vigencia el día miércoles, y frente a la cual mañana tendremos entonces los flujos confirmados que se darán para este nuevo rebalanceo. Esta semana resultados de Bancolombia y Enca. El Bancolombia será a cierre de mercado y Enca alrededor de las 9 de la mañana, y el jueves tendremos los resultados de la Bolsa de Valores de Colombia. La semana con mayor concentración de resultados será la tercera semana de agosto, donde tendremos la mayoría de las empresas reportando resultados para el segundo trimestre del año. El día viernes tuvimos y se conocieron los resultados de Nutresa referentes al segundo trimestre del año. Esta fue una entrega en términos generales bastante positiva, demuestra estabilidad en los márgenes de rentabilidad, aumento en los ingresos totales principalmente por el segmento de cárnicos como es costumbre, y un beneficio en diferencia en cambio que revierte su dirección frente al mismo periodo del 2017. Lo que vemos es que los ingresos
operacionales aumentaron un 5% frente al segundo trimestre del 2017 por mayores ventas en Colombia, un 6,4% en pesos colombianos, beneficiado por una disminución en precios que fue del 0,2% y mayores ventas en casi la totalidad de los segmentos de producto en las ventas, a lo que me refiero, internacionales. Las ventas internacionales, por su parte, pues avanzaron un 5,3%, contribuyendo en un 36% a los ingresos totales de la compañía, con lo cual vemos que continúa concentración en el mercado local. Un 64% de los ingresos y las ventas vienen dadas por Colombia. La utilidad bruta aumentó un 6,2%, reflejando el crecimiento en las ventas totales y lo que sería un avance menos que proporcional a este avance en los costos del 4%. Por ende, desde el margen de rentabilidad, lo que vemos es que el EBITDA pues tuvo un ligero avance del 1,5% y el margen EBITDA se mantiene alrededor de esos niveles del 12% que son usuales para la compañía. El rubro que más llama la atención para este emisor es el de diferencia en cambio, que estará reflejado en otros ingresos y gastos netos, que pues para este periodo en específico se registró un beneficio por diferencia en cambio de 13.251 millones de pesos frente a una pérdida que había sido registrada durante el segundo trimestre del 2017 de 1.691 millones de pesos. La estabilidad que ha tenido el peso colombiano frente al dólar estadounidense permitió que la buena dinámica operacional en términos de ingresos se viera reflejada en la utilidad neta, la cual vemos que aumenta un 28,7%. En términos de endeudamiento, que vemos aquí en la gráfica inferior de la derecha, se mantiene estable. El indicador de deuda neta sobre EBITDA sigue alrededor del 2,5 veces, con un endeudamiento neto de 2.602 millones de pesos, levemente por debajo de la cifra del trimestre anterior. Como ven, pues los resultados de la compañía siguen demostrando estabilidad y crecimiento moderado en todos los segmentos de negocio, por lo cual la lectura es positiva. Y pasando con noticias corporativas, ya está relacionada con Cementos Argos. Vemos que a través de información relevante, la compañía informó que la concesión costera entregará oficialmente el viaducto que se eleva sobre la Ciénaga de la Virgen en el departamento del Bolívar. Esta se convierte en la primera de las vías 4G en ser entregadas en el país. En esta obra, Cementos Argos participó como proveedor principal y entregó en total más de 65.000 metros cúbicos de concreto. La cementera, como es usual, utilizó tecnologías y procesos especiales que garantizaron el cuidado de la ciénaga y pues digamos que avanza en lo que sería en esta estrategia de innovación dentro de sus productos. Como vemos, pues la acción y lo que veíamos también en el análisis de las acciones durante la semana anterior continúa levemente débil. Esta noticia podría, digamos, que darle un impulso al alza, pero pues estaremos muy pendientes a lo que sería la entrega de resultados para este emisor que está programada para el 14 de agosto, cierre de mercado. Y pasando con el peso colombiano, continúa la tendencia a la baja. Veíamos una apertura sobre el nivel del 2.880. Ya vemos que se ubica ligeramente por debajo de este nivel. Se mantiene en la tercera banda del indicador, donde tendremos que monitorear el nivel de los 2.885 y 2.900 como resistencia técnica de corto plazo. Podríamos llegar a ver que continúa este movimiento a la baja, dado que vemos algo de debilidad en el dólar frente a las principales monedas globales. Y en cuanto a los test del 2024, estos cerraron sobre el 6,18 durante la jornada del viernes. Sobre la primera banda del indicador se mantiene la señal de tendencia positiva y continuación en términos de tasa cercano al nivel del 6,20 que podría ser de hecho atacado durante la jornada de hoy y controlar lo que serían los soportes en el nivel del 6,14 y el 6,10 en el corto plazo. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días por redes sociales. Feliz semana para todos.